El plástico es uno de los materiales más útiles y más versátiles que ha creado la humanidad. Por lo tanto, no es raro que sea uno de los materiales más producidos actualmente en Colombia. Lastimosamente, la producción masiva de plásticos, debido al largo tiempo de degradación, que está entre 100 a 1000 años, ha traído terribles consecuencias para la salud del medio ambiente. La acumulación de grandes cantidades de plástico en los océanos, que son pulverizados hasta por lo menos 5 milímetros de diámetro por los rayos solares junto con la fricción de las olas y reacciones químicas, conforman una contaminación masiva en los océanos. Por lo anterior, vemos que los océanos que limitan con Colombia, como el Atlántico y el Pacífico, no son una excepción a esta contaminación excesiva, ya que en las zonas costeras y en la superficie de los mares de distintas áreas del país es frecuente la presencia de microplásticos o filamentos de plástico, sobre todo en aquellas áreas con mayor influencia urbana. Esta acumulación de microplásticos en diversas zonas tanto de Colombia como del mundo ha resultado en un deterioro del medio marino, lo que representa una amenaza tanto para la biodiversidad marina como para los sustentos de vida de personas que viven en zonas costeras. Frente al deterioro del medio marino, los microplásticos adheridos a la superficie marina tienen un gran rol. Muchos de estos plásticos llevan consigo químicos tóxicos tales como policlorobifenilos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, trazas radioactivas y metales pesados, que deterioran la calidad y composición de los océanos. Debido a que los plásticos se reducen a cerca de 5 milímetros en los océanos, los peces, tortugas marinas, plancton e incluso ballenas llegan a ingerirlos no intencionalmente con los alimentos. Dentro de los intestinos de estos animales, los microplásticos generan obstrucciones intestinales y disminución del apetito, lo cual conlleva a la disminución de su crecimiento físico y reproducción e incluso a la muerte. Estos microplásticos no pueden ser digeridos o desechados por el cuerpo, debido a su resiliencia a la descomposición química, por lo que persisten en los animales e incluso se unen a otros que los consumen. Es por esto que es muy importante investigar acerca de los microplásticos en Colombia y estudiar las posibles medidas que se pueden tomar para disminuir el riesgo que estos compuestos generan en los océanos y al medio ambiente. Bueno, pero ¿qué son los microplásticos como tal? Los microplásticos, al igual que todos los plásticos, no son más que polímeros derivados del petróleo. Estos tienen como principal característica una alta resistencia al paso del tiempo, ya que sus enlaces son especialmente fuertes. Entonces, cuando los plásticos llegan a la naturaleza no los puede degradar fácilmente, ya que la mayoría de los plásticos suelen tener tiempos de degradación de entre 100 a miles de años. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los plásticos cuando llegan a la naturaleza? Usualmente, a través de otros procesos como la fricción de los plásticos con las olas de mar o la exposición de estos plásticos a la luz solar, la naturaleza termina rompiendo estos plásticos en pequeños fragmentos o filamentos de no más de 5 milímetros de tamaño. Los plásticos también se suelen dividir en dos categorías. Están los termoplásticos o los termostables. Los termoplásticos son aquellos que al aplicárseles calor se les puede moldear fácilmente. Los termoplásticos más comunes y más conocidos suelen ser el polietileno PE o el polipropileno PP o el tereftalato de polietileno PET. Mientras que los termostables o los plásticos que no se les puede moldear tan fácilmente con calor, más comunes suelen ser el policloro de vinilo PVC. Sin embargo, cabe aclarar que aunque los dos plásticos son susceptibles de convertirse, estos dos tipos de plásticos son susceptibles de convertirse en microplásticos, los más comunes por muchos suelen ser los termostables, ya que suelen ser los más producidos, porque por ejemplo se producen para envases de alimentos, las botellas, etcétera, las tapas, y por tanto suelen ser los que más llegan a la naturaleza y los que más terminan convirtiéndose en microplásticos. Así como se ha intensificado la producción de plásticos debido a que sus características y bajos precios han llevado a diferentes tipos de industrias a nivel mundial a hacer uso de este, también se ha intensificado la cantidad de residuos plásticos, residuos que traen consigo distintos químicos contaminantes tanto para el medio marino como el terrestre. Y ya que a estos residuos plásticos no se les hace un debido proceso de reciclaje, estos llegan a los océanos junto con los químicos tóxicos que absorbieron en las industrias donde fueron fabricados y o utilizados. Al llegar a los océanos por el roce de las olas, el viento y el sol, estos reducen su tamaño, convirtiéndose así en microplásticos, como se mencionó previamente. Pero a pesar de que estos son pequeños, no son degradados rápidamente,
pues el proceso de degradación del plástico tarda entre 100 y 1000 años dependiendo del tipo de plástico, lo que significa que estos permanecen en los océanos un largo tiempo. Estos microplásticos se encuentran esparcidos por todo nuestro ecosistema marino, pues tanto los países limitados por estos como los que no, tienen un mal manejo de los residuos plásticos y este mal manejo da cabida a que estos desechos plásticos sean arrojados a los océanos. Además, estos microplásticos son incorporados en la cadena trófica porque al ser tan pequeños suelen ser confundidos por múltiples animales con alimento y por ende son consumidos. Esto les genera problemas masivos de digestión y reproducción, como se mencionará y explicará más adelante. Varios de estos animales que consumen microplásticos hacen parte de nuestra dieta alimenticia según estudios mencionados en nuestro documento. Los microplásticos, al ser partículas de no más de 5 milímetros, suelen incorporarse a la flora y a la fauna marina, llegando así a las cadenas tróficas y alimentarias. Así pues, como estas partículas de plástico se encuentran en los organismos vegetales, al momento de los peces alimentarse no pueden identificarlos ni separarlos, por lo cual terminan ingiriendo estas partículas. Se tiene que 2 horas después de que un pez haya ingerido microplásticos, los componentes químicos de este logran entrar al torrente sanguíneo y tan solo unos días después estos ya se encuentran en la carne del pez. Por otro lado, se ha demostrado que la ingesta de los microplásticos afecta de un modo negativo en 2 aspectos fundamentales en el ecosistema marino. En primer lugar, afecta la fecundación de la fauna marina, lo que logra que haya menos procreación. Y en segundo lugar, dicha ingesta también aumenta exponencialmente la mortalidad de las larvas. Así pues, lo anterior son aspectos los cuales desencadenan un fuerte impacto en la repoblación de las especies marinas y en su supervivencia, lo cual deja claro que los microplásticos logran afectar el sistema endocrino, el cual se encarga de los órganos internos y de las hormonas de los peces, y esto perjudica el crecimiento, el desarrollo del cuerpo y la reproducción de estas especies. Los microplásticos se encuentran en muchas partes de la vida urbana, entre los cuales se encuentran cauchos, colillas de cigarrillos, ropa sintética, bolas de tenis, vasos desechables, entre otros. Los microplásticos generados por los cauchos, ropa sintética, bolas de tenis y cigarrillos tienen la propiedad de ser emitidos a la atmósfera debido a que por fricción, altas temperaturas, entre otros, pequeñas fibras de estos productos se desprenden y después estas pueden ser inhaladas por las personas y afectar su salud pulmonar. También es importante destacar que en productos como los cigarrillos y vasos desechables o guantes o cosas con las que se interactúa directamente, el riesgo es aún mayor porque se puede inhalar o consumir, ingerir directamente los microplásticos a través de los productos o la comida con la cual se está ingiriendo. Estos son producidos por cambios de temperatura, por fricción, altas presiones, entre otros. Los efectos en la salud aún están en debate debido a que es un descubrimiento relativamente nuevo, particularmente en humanos. Sin embargo, los efectos en ecosistemas adyacentes, como se ha visto en la fauna marina, ríos, pantanos, en anfibios y peces, etc., ha sido catastrófico al nivel de reproductivo, hormonal y salud general, debido a que estos microplásticos no pueden ser metabolizados por el cuerpo o desechados a través de funciones normales por sus propiedades de difícil degrado. Debido a esto, estos microplásticos se mantienen en el cuerpo causando problemas, al menos en los animales. En los seres humanos es muy posible que los efectos sean similares en el futuro. Teniendo en cuenta que el plástico es un material clave para la producción y la sociedad actual y que las deficiencias en el tratamiento de estos desechos están generando un grave problema de microplásticos, el cual afecta al medio ambiente y la salud de los seres vivos, tales como humanos y animales, esta influencia es posible que se extienda hasta el proceso de extinción de distintas especies. Y asimismo genera un cambio de composición en los océanos, el cual genera la creación de microorganismos que
se transportan entre ecosistemas los cuales no están preparados para esto. Y debido a su extensión, los océanos son los que mayor cantidad de estos compuestos químicos tienen. La dificultad de la degradación de diferentes plásticos, tales como el PET, generan también un problema mayor, debido a que estos plásticos no se descomponen, sino que se cortan, se van por procesos de erosión y procesos naturales, se van haciendo pedacitos cada vez más pequeños hasta que se esparcen por todo el ecosistema. Y finalmente se puede saber que la reducción en los plásticos de uso diario y de un solo uso puede generar una reducción significativa en estos desechos. Los microplásticos son un problema ambiental grande. Urge la necesidad de buscar estrategias para prevenirse o más bien reducirse. Por su tamaño, los microplásticos se encuentran muy extendidos en el medio marino, tanto en la columna de agua como en las costas y en los sedimentos. Esto implica que se encuentren disponibles para ser consumidos por una amplia gama de organismos, especialmente por aquellos inferiores como invertebrados o peces pequeños. La contaminación plástica causa daños a la vida silvestre por enredos e ingestión y además puede presentar peligros para la salud humana. Al ser ingeridos por organismos marinos, ya sea de manera involuntaria o voluntaria al confundirlos con alimento, los microplásticos causan impactos negativos tanto físicos como químicos. El impacto físico incluye daños internos o bloqueos en los tractos digestivos de los organismos que los ingieren, causando en ellos falsa saciedad. El riesgo de la ingesta de microplásticos por el ser humano no ha sido aún determinado efectivamente por los científicos, pero la reducción de la ingesta de las partículas plásticas es evitando el consumo de agua en botellas plásticas. Esto reduciría la cantidad de microplásticos que consumimos, aunque en algunos casos los seguiríamos inhalando por vía respiratoria. Quizás la forma más efectiva de reducir el consumo de microplásticos sea reducir la producción y el uso de estos materiales que los originan. Finalmente, consideramos que la intervención mediante programas apropiados de mitigación y reducción de contaminación por plásticos en el medio ambiente requiere definitivamente de una política pública, pues esto es una problemática en la sociedad. Del mismo modo, es necesario que exista trabajos colaborativos interdisciplinarios de la investigación que incluya a especialistas en el tema. Los microplásticos son un problema ambiental grande. Urge la necesidad